un proyecto de investigación del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, que es aporte de los sistemas de inteligencia de negocio a los sistemas de información organizacionales para la toma de decisiones. En este proyecto que hemos trabajado junto con María Romagnano y Juan Cruz Pantano, queremos tratar de aplicar ciertas herramientas de software libre a empresas de pequeña y mediana categoría, vendríamos diciendo, ¿no? ¿Por qué este tipo de empresas en particular? Bueno, porque son las empresas que a veces no apuntan su negocio a lo que sería la informática, sino que se concentran solamente en la parte monetaria, en las ventas, en las transacciones, y dejan de lado un poco aplicar estas herramientas que pueden darle un valor agregado muy importante. Las empresas deben lidiar con una gran cantidad de datos. Bien, a menudo esos datos son transaccionales, bien, son datos del día a día. Las grandes empresas suelen tener contemplado este problema, lo suelen tener solucionado, ya que manejan distintas áreas específicas y plantean fuertes inversiones en lo que son las ciencias de información o la analítica de los datos. En cambio, en las pequeñas y medianas empresas o en las pymes, el manejo de datos suele ser más que nada de recolección y no hay un enfoque en lo que es el estudio y la analítica. Hoy las empresas, bien, cuentan con una gran variedad de productos comerciales y libres, bien. Pero ¿y por qué no los usan? Bien. Bueno, algunas pueden llegar a tener miedo, bien, de salir de esa zona de confort. Algunas tienen perjuicio por el uso de nuevas tecnologías. Requieren de recursos económicos extras para su implementación. Hay desconocimiento, bien, en qué tipo de herramientas pueden llevar a cabo para solucionar algunos problemas que tienen en su misma empresa, ¿no? Muchas pequeñas empresas piensan que esas herramientas las usan grandes corporaciones, grandes empresas, y no se percatan que pueden usarlas ellas también, o piensan que no lo necesitan. Y estamos hablando de herramientas que pueden englobarse en el ámbito de la Business Intelligence, de la Business Analytics, visualización o minería de datos. Suele pasar, bien, que también las empresas tienen un fuerte problema, que es que no presentan una cultura digital, bien. Tienen gran cantidad de información cruzada, datos complejos, a veces duplican los mismos datos, lo que hace que se ralenticen los procesos. Almacenan información que no tiene valor, bien, muchas veces con el afán de que todo debe ser guardado, guardan información que no tiene valor para hacer futuro estudio o análisis de esos mismos, obtener información relevante de esos datos. O a veces hay mucho personal implicado en el manejo de una gran cantidad de datos y lo que se provoca es un desorden, ¿bien? En lo que sería una cuestión más que nada estadística, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación publica en el 2018, que es lo más reciente que tenemos, cómo las distintas empresas, ya sea divididas por su tamaño, que son grandes empresas, medianas o pequeñas empresas, y vemos cómo la inversión, bien, se ve afectada en las grandes empresas, que son las que invierten en mayor promedio, y las pequeñas empresas como tienen un valor muy bajo en porcentaje de inversión. En esto estamos hablando solamente de lo que sería inversión privada, pues no metemos al Estado, porque el Estado sería el mayor inversor en lo que es inversión y desarrollo, investigación y desarrollo también. Pero en lo que es la parte privada hay una gran diferencia en lo que es grandes empresas o grandes corporaciones a lo que es pequeñas empresas o medianas, ¿no? En el afán de buscar, ¿no es cierto?, este tipo de herramientas, existe la posibilidad de contar con herramientas de código libre, código abierto y también herramientas comerciales. Bien.
La posibilidad de contar con herramientas comerciales de código abierto para llevar a cabo procesos de análisis de datos, minería de datos y visualización en menor o mayor medida permiten que las organizaciones tengan distintas alternativas, acorde a sus necesidades y a sus posibilidades económicas. Entonces, estamos en un escenario que resulta altamente favorable para que estas herramientas también puedan ser implementadas en lo que serían pequeñas y medianas empresas. Vamos a presentar el caso de estudio de una pyme de acá, de la provincia de San Juan, pero que viaja por todo el país, ¿bien? Que tiene ciertas dificultades en el manejo de la información que recolecta, ¿bien? Las ventajas y potencialidades de aplicar herramientas de visualización y minería de datos de software libre en los sistemas de información de empresas, las que por sus características se clasifican en pequeñas y medianas. En este caso, en el estudio de las distintas herramientas que podemos presentar, nos encontramos con que existen herramientas de código libre, como por ejemplo Canime u Orange, y a la vez también están Weka, ¿bien? Y también tenemos un conjunto de herramientas comerciales, como son RapidMiner o SAS. En lo que hace a Google Trends, en un análisis de búsqueda, vemos que las herramientas comerciales claramente están en el tope de las búsquedas, y ahí hay un conjunto de herramientas de código libre que no son muy utilizadas, pero que tienen altas potencialidades para ser aplicadas. ¿Qué pasa con las herramientas de uso comercial? Bueno, todos conocemos que los valores de licencia son elevados, y en algunas empresas de pequeña envergadura, ese, como lo marcamos en las diapositivas anteriores, ese puede ser un factor clave a la hora de no querer invertir, el valor o el costo de las licencias comerciales. En este caso, apuntamos a dos tipos de plataformas que están ya hace tiempo desarrolladas, como por ejemplo Orange, Data Mining y Camin, que son plataformas similares. A opinión del autor, Orange es un poquito más sencilla de utilizar y Canime es un poco más completa, ¿bien? En donde pueden ser aplicadas ya sea multiplataformas, vía Windows, Linux o Mac, y trabajar con los datos en crudo que tienen estas organizaciones, o las pequeñas y medianas empresas, como son Excel, archivos crudos de texto, y si no, si tienen pequeñas bases, ya sea Access o bases de datos MySQL, es posible conectarse también a ellas. Con este tipo de herramientas, que son de código libre, repito, podemos hacer distintos tipos de análisis que compiten mano a mano con lo que serían las herramientas comerciales y de muchas prestaciones, a veces difíciles, que las empresas pequeñas puedan implementar, ¿no? Por ejemplo, ambas aplicaciones, las que estuvimos trabajando, como son Orange y Canime, tienen un workflow de trabajo muy sencillo, que a través de widget de conexión, uno puede conectar bien distintos componentes y ejecutando uno a uno, bien, para obtener el resultado que queremos encontrar. Por ejemplo, tenemos el widget File o el widget de lectura de datos, en donde simplemente con colocar el widget e indicarle cuál archivo de texto queremos leer, el programa directamente ya nos hace una importación para poder trabajar con ese conjunto de datos. Como les decía, en el caso de estudio, vamos a trabajar con una empresa de transporte de la provincia de San Juan, que es clasificada como empresa mediana, cuyos orígenes se remontan al año 1944 como una empresa familiar. Actualmente lleva los movimientos de sus viajes diarios por medio de un sistema de archivos exportables en formato Excel. Quienes están a cargo de tomar las decisiones tienen una ardua tarea al consultar datos extensos de archivos y además solo se valen de sus años de experiencia para hacerlo. Si bien cuentan con un afianzado departamento de recursos humanos y una desarrollada área de sistemas, cuando el grupo de investigación realizó la entrevista, desde la empresa revelaron desconocer las bondades de implementar inteligencia de negocio y de aplicar minería de datos.
Entre las dimensiones que pudimos identificar se encuentran lo que son los viajes, que son las salidas del servicio, los números de comprobante, los ciclos, los gastos del ciclo, los gastos asociados también, lo que son viáticos, movilidades, el número de colectivo, capacidad de inscripción, el personal que trabaja, los usuarios que trabajan con el sistema y las distintas categorías. En un principio hicimos, por ejemplo, una simple exploración de datos. Como pueden ver, ambas herramientas permiten hacer visualización en forma inmediata a través del widget de exploración, y podemos ya de forma inmediata el analista de datos, sin grandes conocimientos, poder sacar, por ejemplo, cuál es la media de las salidas de los servicios, cuál es la cantidad de datos que se encuentran perdidos, por ejemplo, ahí en una columna nos puede dar cuántos datos vacíos hay en un conjunto de datos, ¿bien? Sin necesidad de hacer ningún tipo de programación ni ingresar consultas SQL, que a veces le es complicado a alguna persona que no tiene conocimientos informáticos, por ejemplo, en una pequeña o una mediana empresa. Simplemente con hacer una conexión del widget a lo que es visualización de datos, en ambas herramientas ya podemos sacar datos como varchar y algunos datos estadísticos. También podemos hacer lo que es crear variables calculadas. Existe también un widget muy sencillo en ambas plataformas, en donde yo puedo hacer, por ejemplo, sacar cuánto sería el gasto de los viajes, que sería sumarle el gasto del ciclo más gastos asociados. Por ejemplo, yo teniendo los datos base, puedo hacer nuevos cálculos, como si fuera una planilla de Excel, por ejemplo, o por ejemplo calcular la ocupación de cada colectivo, simplemente con fórmulas matemáticas muy sencillas. Vuelvo a repetir, sin necesidad de hacer a veces consultas complejas en SQL. Si tuviéramos una base de datos tipo MySQL o Oracle, por ejemplo, directamente yo puedo muy intuitivamente, a través de los atributos, realizar estas variables calculadas. También existe, bueno, no voy a entrar mucho en esto por una cuestión de tiempo, pero bueno, en lo que sería distintos algoritmos o distintos algoritmos que están en lo que sería la minería de datos, existe uno que se llama la detección de anomalías. Hay varias herramientas que lo manejan, por ejemplo, Oracle Data Miner tiene lo que sería la detección de anomalías, y también lo implementa Orange. O sea, estamos hablando de una herramienta comercial y una herramienta de código libre. En lo que sería, por ejemplo, la detección de anomalías, sin hacer ningún tipo de transformación muy violenta, agarramos los datos originales que tenía y le aplicamos el algoritmo de detección de anomalías. Lo primero que nos sale, bueno, que existen algunas anomalías que son que el usuario, al momento de ingresar los datos, equivocaba. En vez de poner, por ejemplo, contratado, ponía contrado, por ejemplo. Entonces el algoritmo de anomalías decía, mirá, tenés un atributo que no corresponde con el otro conjunto de datos que tienes. Muy sencillo, ya podemos ver que aplicando estas plataformas podemos hacer una limpieza de los datos que se encuentran cargados, a veces de forma incorrecta, por el usuario que utilizó el sistema anteriormente. También podemos utilizar lo que son algoritmos de predicción. Existen distintos modelos de algoritmos de predicción, pero bueno, más o menos todos se basan en una forma de manejo similar, que sería, por ejemplo, decir cuáles van a ser mis variables iniciales o mis variables de entrada, y cuál va a ser mi variable de salida o mi variable objetivo. Bien, en este caso, por ejemplo, nosotros desde el conjunto de datos hicimos un pequeño entrenamiento con una serie de variables para saber, por ejemplo, una predicción de cuál sería el mejor ciclo de viaje, cuál es el que tiene un menor costo asociado en mantenimiento, en viajes, etc. Esto sería, por ejemplo, algo que exigiría un poquito mayor de complejidad de conocimientos para una pequeña o mediana empresa, pero la sencillez con la que se puede hacer con estas plataformas ayuda
a que se animen los distintos especialistas o analistas de datos para poder extraer mejor información para la toma de decisiones. Un minuto, Por ejemplo, Héctor. sí. Un minuto te queda. Bien. Por ejemplo, lo que sería el widget KNN de Orange, que utiliza el algoritmo de K vecinos más cercanos, podemos obtener que los días viernes para el servicio de semi, o sea, semicama, se espera una mayor ocupación que los días jueves, ¿bien? Simplemente utilizando el algoritmo de predicción. En lo que sería Canime, también, como pueden ver, a través de un workflow, que no se ven muchos widgets, pero no es complicado para nada, simplemente es decir cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de salida, la variable de salida que quiero utilizar, cuál es el algoritmo de predicción que quiero obtener, que quiero trabajar. Simplemente lo podemos lograr y hacer para obtener resultados. Bien, aquí lo que les estoy mostrando es cómo con Canime también podemos obtener una serie de predicciones, como por ejemplo en este caso, que también nos dice que el servicio SEMI de San Juan Tucumán es uno de los más utilizados para tales días, el que mejor se asocia en gastos o de menor o de mayor envergadura. Entonces, sería necesario que seas breve en las conclusiones porque estamos ya en tiempo cumplido. Sí. En conclusiones, podemos decir que el mercado actual en el que compiten las empresas de alta complejidad requiriendo que alcancen ventajas competitivas significativas, son basadas en información y conocimiento para así poder no solo subsistir en el mismo, sino tomar una posición de liderazgo frente a la competencia. La realidad que el grupo, el trabajo, está enfocado para que las pequeñas y medianas empresas puedan utilizar o realizar pruebas con software como Orange o Canime, que son herramientas de código libre y que ayudan a que puedan animarse empresas del medio local a trabajar con lo que es inteligencia de negocios, business intelligence, business analysis, y no pensar que estas aplicaciones solamente pueden ser utilizadas por grandes corporaciones.